Just the boxing work, Grasso, that stood out to me the entire night. Big hooks. Llega primero el sometimiento de Alexa Grasso, una posible toma de espalda. Sí. Este video va de 7 cosas que tal vez no sepas de Alexa Grasso y que seguro te gustaría saber. ¿Tiene pareja? ¿Qué hace cuando no está en campamento para un combate? ¿Tiene algún tipo de título universitario? ¿Por qué la comparan con Ronda Rousey? ¿Por qué admiran tanto su boxeo? ¿Compitió Alexa en torneos de jiu-jitsu brasileño y fue campeona de México mucho antes de entrar a la UFC? Esto y más, quédate hasta el final. Alexa es la peleadora de MMA más popular de México y una de las figuras femeninas más importantes del UFC. Pertenece a una familia que respira los deportes de combate por generaciones. Soy José, esto es Fans Combat UFC. Y la cosa número 1 que tal vez no sepas de Alexa Grasso son sus hobbies. Tiene hobbies de una persona muy normal y hasta corriente. Alexa Grasso, fuera del octágono, es una chica tranquila, que en su poco tiempo libre, ya que es de las que entrena todo el año, tenga o no combate programado, es una consumidora de series, películas y una aficionada a los videojuegos. Cuando recién empezaba en la UFC, su videojuego favorito era Tomb Raider, protagonizado por Lara Croft. También comparte tiempo con su familia y va a caminar al parque con sus 2 chihuahuas. Luego de un combate, dice Alexa, voy a caminar al parque, estoy con mi familia, aprovecho el tiempo que no pude dedicarle, por ejemplo, a mi mamá, a mis hermanitos y a mis abuelitos. Trato de hacer mucho ese tipo de cosas. Y cuando estoy fuera de campamento, claro que veo Netflix, juego videojuegos, salgo a comer, voy al cine, claro que hago esas cosas también. La cosa número 2 que tal vez no sepas de Alexa Grasso es por qué entrena todo el año y cuál es su rutina inmediatamente después de un combate. Alexa solo está fuera del gimnasio por lesión y una semana después de cada combate. El resto del tiempo está entrenando. El razonamiento es el siguiente. Como atleta te puedo decir que es mucho mejor porque así no baja tu rendimiento y tu técnica no se pierde. Cada campamento le aumentas una rayita más al volumen, por eso con poco tiempo de descanso llegas mejor a tu pelea. Como mis campamentos prácticamente se juntan, me gusta, está padre. Hablando de su rutina cuando regresa de un combate, sigue diciendo, lo que yo hago cuando regreso de pelear es me tomo 1 o 2 días completamente de descanso, porque el cuerpo lo necesita. Después me meto a clases de yoga y ando en bicicleta. Correr y trotar todavía no, porque tu cuerpo estuvo sometido a mucho entrenamiento. Los ejercicios de alto impacto no son buenos para la salud. Y la segunda semana comienzo a entrenar, pero muy light. Por ejemplo, sombra. Todavía costales no, técnicas de jiu-jitsu sí, pero lucha no. Ya a la tercera semana regreso a mis actividades normales de 3 sesiones de entrenamiento diarias. La cosa número 3 que tal vez no sepas de Alexa Grasso es que estudió la licenciatura de Cultura Física y Deportes en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, UTEG. Esto fue poco antes de dedicarse 100% a perseguir el sueño de ser una peleadora profesional de MMA. La mexicana estaba enamorada de la carrera que estaba estudiando. Dice ella, no pude haber encontrado una carrera mejor. Todo lo que aprendí lo utilizo para mi cuerpo, para mi entrenamiento y para mi carrera profesional. Le faltó 1 año para graduarse. Tuvo que congelar al firmar contrato con la UFC, ya que su primer combate en la promoción fue en Ciudad de México y para adaptarse a la altura mudaron el campamento de Guadalajara a la capital, por lo que sería imposible asistir a las clases por varias semanas. Eso le hizo ver que era momento de tomar una decisión. Congeló la licenciatura en Cultura Física y Deportes de la Universidad Tecnológica de Guadalajara. La cosa número 4 que tal vez no sepas de Alexa Grasso es que compitió en torneos de jiu-jitsu brasileño y fue campeona de México antes de entrar a la UFC.
Casi todos los artistas marciales mixtos practican jiu-jitsu brasileño como parte de su rutina de entrenamientos, pero no todos compiten en torneos. Mientras Alexa competía en Invicta, todavía se mantenía compitiendo en torneos de jiu-jitsu brasileño y era la campeona nacional de México. ¿Lo necesitaba para su carrera de MMA? Realmente no. Lo hacía porque le gustaba y lo disfrutaba, al punto que hacer jiu-jitsu brasileño lo considera hasta terapéutico. Al día de hoy, Alexa debe ser cinta café de jiu-jitsu. Y aunque desde que está en UFC no compite en torneos de jiu-jitsu brasileño, para nada significa que lo ha descuidado. Todo lo contrario, Alexa hoy más que nunca trabaja su jiu-jitsu y su lucha. La mexicana es consciente de que hoy día no se puede triunfar en UFC dominando un solo estilo o una sola área de combate. Y no es que ella no lo supiera antes, pero como ella misma ha compartido en sus entrevistas, las derrotas frente a Felix Herring en su segundo combate en UFC y Tatiana Suárez en su cuarto combate le demostraron que si no hacía más fuerte su lucha y su jiu-jitsu, no podía aspirar a llegar al top de la división. Tatiana sometió a Alexa en solo 2 minutos con 45 segundos. La cosa número 5 que tal vez no sepas de Alexa Grasso es por qué Alexa cambió de categoría del peso paja, las 115 libras, al peso mosca, las 125 libras. ¿Será que le era imposible cortar hasta las 115 libras? ¿O es que estaba segura de que le iba a ir mejor en el peso mosca? La respuesta simple pudiera ser que ya no podía cortar el peso a las 115 libras y punto. Pero no es tan así. De hecho, de poder sí puede cortar a las 115 libras. Hay peleadoras físicamente más grandes que ella que cortan a 115 libras. Un ejemplo es la ya retirada Joanna Jędrzejczyk, quien hasta los 34 años cortó al peso paja. Entonces, ¿sí estaba segura de que le iba a ir mejor en el peso mosca? Total, en el peso paja nunca tuvo 2 victorias consecutivas y en el peso mosca, al momento de grabar este video, está invicta en 4 combates y va a pelear por el título este sábado. No, la verdad es que nunca se sabe qué va a pasar al cambiar de categoría. ¿Cómo se adaptaría al nuevo peso? ¿Mantendría su velocidad y explosividad? ¿Aumentaría su poder? ¿Aguantaría el poder de chicas más grandes? Si lo hubiera sabido, seguramente lo hubiera hecho mucho antes. La razón es que Alexa aprecia llevar un estilo de vida saludable y en ese sentido ya estaba viviendo al límite. Entonces, ¿podía seguir cortando a las 115 libras? Sí. ¿De manera saludable? No. Otras peleadoras, por miedo a no competir al mismo nivel en la categoría superior, optan por comprometer su salud. Afortunadamente, a Alexa la movida le salió bien para su salud y en lo deportivo también. Ahora sí viene lo chido. La cosa número 6 que tal vez no sepas de Alexa Grasso es si Alexa quiere ser la Ronda Rousey de México. Hay que decir que no fue la luchadora mexicana la que trajo el tema a la mesa, fue un reportero en la rueda de prensa posterior a su victoria ante la norteamericana Maycee Barber en el UFC 258 el 13 de febrero del 2021. Antes de ver la respuesta de Alexa, hay que recordar que Ronda Rousey fue una pionera. Fue la mujer que abrió las puertas de la UFC a las categorías femeniles. Antes de ella, Dana White decía que en la UFC nunca pelearía una mujer. Ronda también fue responsable del crecimiento del deporte a nivel mundial. La oriunda de Guadalajara respondió con mucha prestancia la muy curiosa pregunta sobre ser la Ronda Rousey mexicana. Y aunque con cierto grado de sonrojo, Alexa respondió: por supuesto que me gustaría ser como ella en México, pero hay que ser inteligente, manejar bien el hype, los medios, la atención. Tienes que manejar eso y concentrarte en el entrenamiento. No puedes dejar que eso sea más importante que tu entrenamiento. Me encanta escuchar eso, pero como decía, quiero concentrarme en mejorar mi entrenamiento. Uno de los que ha comparado a Alexa Grasso con Ronda Rousey ha sido el propio Dana White.
La cosa número 7 que tal vez no sepas de Alexa Grasso es que muchos expertos, colegas luchadores e incluso el mismo Dana White consideran a Alexa Grasso la mejor boxeadora de las MMA. No la mejor artista marcial mixta, no la mejor striker, pero sí la mejor boxeadora pura dentro de las MMA. Ese título no le va a hacer ganar peleas ni campeonatos, pero no deja de ser halagador para una artista marcial mixta que le den ese reconocimiento. Entre los expertos que dan esta distinción a Alexa está Daniel Cormier. Recordemos que DC es uno de los profesionales más autorizados en deportes de combate. No solo ha sido un excelso exponente de la lucha, sino además una estrella de las MMA, que en la actualidad, tras su retiro, pasa sus días dedicándose al análisis de las artes marciales mixtas. Dana White dijo del boxeo de Alexa luego de su victoria ante Maycee Barber: su golpeo fue nítido y limpio, mantuvo la distancia, no podría haberse visto más perfecta esta noche al enfrentarse a una absoluta salvaje como Maycee Barber. Y a la pregunta si Alexa Grasso tiene pareja sentimental, hasta el momento no se le ha conocido una pareja oficial. Tiene eso en común con la campeona Valentina Shevchenko. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Mi contenido es 100% UFC. Nos vemos en el próximo video.